Mientras mi esposo lloraba la muerte de su hermano, yo lo traté como un cajero automático porque estaba distante emocionalmente. Ahora, un año después, él justifica su aventura con su ex. Ya sé cómo va a sonar esto. Sé que, para muchos, soy la villana con solo leer el título y, honestamente, quizá lo merezco. Pero necesito decirlo en algún lugar, a alguien, aunque sean extraños que me despedacen en los comentarios. No busco perdón, solo necesito decirlo en voz alta. El hermano de mi esposo murió el año pasado, el 14 de abril. Recuerdo esa fecha porque fue el día en que todo cambió en nuestro matrimonio, aunque no lo entendí de inmediato. Era un jueves lluvioso y yo estaba molesta con él esa mañana porque se le olvidó sacar la basura. Después sonó su teléfono y todo se puso de cabeza. Accidente de auto, hielo negro, su hermano murió al instante. Ellos eran muy cercanos, más de lo que yo comprendía hasta después del funeral. No eran solo hermanos que se llevan bien, eran mejores amigos, hablaban día por medio, compartían una cuenta de Spotify. Creo que, en cierto modo, su hermano era su vía de desahogo emocional de una manera en la que yo nunca lo fui. Tras el funeral, mi esposo se quebró de formas para las que yo no estaba preparada. Al principio quedó completamente silencioso, no solo callado sino ausente. No lloraba, no hablaba, no reaccionaba a nada de lo que yo decía. Le contaba del trabajo, de mi mamá, de la cena, era como hablarle a la pared. Dormía a su lado mientras él se quedaba mirando el techo toda la noche, y yo intenté, de verdad lo hice. Le di espacio, me aseguré de pagar las cuentas, recogí sus recetas cuando el doctor le recetó antidepresivos, cociné comidas que apenas probaba, pero ya no había un él, solo una carcasa pesada y vacía en mi casa, dejando toallas mojadas sobre la cama y olvidando darle de comer al perro. Pasaron 3 meses, luego 4, luego 6. Me repetía, el duelo lleva tiempo, pero durante todo ese tiempo él no me abrazó, no me tocó, no me preguntó cómo estaba. Lloraba en el baño para no sentir que gritaba al vacío. Finalmente dejé de intentar ser cariñosa. ¿Para qué besar a alguien que ni siquiera se da cuenta? Dejé de cocinar cena y empecé a comprar comida solo para mí, dejé de sentarme junto a él en el sofá y empecé a pasar más tiempo en el trabajo. Cumplía con la rutina de ser esposa de un hombre que parecía ya no verme. Un día mi coche se averió en la autopista y lo llamé llorando. Solo necesitaba que me recogiera y $300 para las reparaciones hasta el día de pago. Me envió el dinero sin dudar un segundo, ni siquiera preguntó para qué era. En ese momento me di cuenta de que aún funcionaba, no emocionalmente, pero sí financieramente. Empecé a apoyarme en eso, primero para la compra, la gasolina, un par de zapatos nuevos para el trabajo, luego pequeños caprichos, maquillaje, servicios de streaming, unos cientos aquí y allá. No se dio cuenta o no le importó, no sé qué es peor. Solo me decía, toma lo que necesites. Era como si ya no fuéramos pareja, él era una máquina expendedora rota de la que aún podía sacudir dinero, y me odiaba por eso. Miraba la app del banco y sentía asco, pero también me decía que lo merecía. Yo hacía todo, mantenía la casa, trabajaba a tiempo completo, cuidaba a las mascotas. Él ni siquiera se molestaba en mirarme a los ojos. Dejé de sentir culpa, o quizá yo también me volví insensible. Empezamos a dormir en la misma cama como extraños en una habitación de hotel, dándonos la espalda, sin conversación. Empecé a salir más, noches con amigas, happy hours del trabajo. Nunca lo engañé, pero volví a arreglarme, dejé que desconocidos me halagaran en bares, me reí demasiado fuerte de chistes, me tomé selfies sabiendo que él nunca las vería. Hace unos meses descubrí que él estaba enviando mensajes a alguien. Al principio pensé que quizá era un amigo o un consejero de duelo, pero vi su nombre, su ex, la misma de la que decía que arruinó sus 20s. Juró que solo hablaban del duelo, que ella también había perdido a alguien y se apoyaban mutuamente. Quise creerle, Dios sabe que quise creerle, pero lo había visto reír leyendo sus mensajes, reír de una forma que no escuchaba hacía meses. Ya no me sonreía así. Lo dejé pasar, me dije que era paranoia, hasta que encontré el recibo de un hotel en el bolsillo de su chaqueta, una noche en el centro, 2 días antes de nuestro aniversario. Cuando lo encaré, ni siquiera lo negó, se quedó allí, como esperando a que lo abofeteara. Dijo, dejaste de ser mi esposa en el momento en que murió mi hermano. No podía respirar, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Grité, le pregunté cómo podía hacerme esto después de todo lo que hice, mantenernos a flote, alimentarlo, intentar sostenernos. Él respondió,
No me amabas, me administrabas, me tratabas como a un compañero de cuarto inútil y una tarjeta de crédito. Ahí entendí que ambos dejamos de amarnos al mismo tiempo, solo lo demostramos de maneras diferentes. Ahora él se ha mudado. Sigue viéndola, creo. No hemos hablado desde que vino por sus últimas cosas. No sé cómo debería sentirme, herida, enfadada, culpable. Cada día voy pasando por las tres. Pienso que, si tan solo hubiera aguantado un poco más, si él me hubiera dejado entrar, si los dos hubiéramos dicho algo en lugar de derivar hacia esta nada fría y transaccional, pero no lo hicimos, y ahora estoy aquí, escribiendo al vacío. Tal vez merezco lo que me pasó, quizá los dos lo merecemos. Actualización 1. No creí que verlo me destrozaría como lo hizo. Han pasado 2 semanas desde que se fue. No lo había oído, ni mensajeado, ni siquiera revisado sus redes. Me dije que necesitaba un corte total por mi salud mental. Pero la vida, con su retorcido sentido del humor, decidió hacer que coincidiera con él en el mismo estacionamiento del supermercado, a la misma hora. Ni siquiera noté el coche al principio, solo estaba comprando toallas de papel y arena para el gato, cosas mundanas. Mi coche quedó mal estacionado, una llanta sobre la línea blanca. Salí con el recibo agitándose en la mano y allí estaba él, 2 filas más allá, en el auto con el que hacíamos viajes por carretera, riendo. Ella estaba en el asiento del pasajero, la amiga de duelo, la que de algún modo obtuvo la versión de él que vuelve a sonreír. Me quedé congelada, sosteniendo un paquete de 12 rollos Jumbo y sintiendo que me daban un puñetazo en el estómago. Él se veía tan vivo, como si el fantasma con el que yo había convivido el último año hubiese escapado de su piel y se hubiese convertido otra vez en persona. Se veía más ligero, como si ella le hubiese quitado algo que yo nunca pude. Me quedé allí, probablemente 5 minutos enteros, fingiendo revisar el móvil, fingiendo buscar las llaves. Él ni siquiera me vio. Cuando subí a mi coche no lloré, pensé que lo haría, pero no. Solo me senté con el aire acondicionado zumbando y me pregunté cuánto tiempo llevaba riendo así a mis espaldas, cuánto tiempo había sido de ella. No sé qué duele más, que encontrara consuelo fuera de mí o que ni siquiera parpadeara al verme. Esa noche abrí nuestro viejo álbum compartido de Google Fotos. No lo tocaba desde hacía meses. Era sobre todo tonterías del día a día, fotos del perro, hotcakes medio quemados que me preparó una mañana, yo en toalla con pasta de dientes en la cara riendo mientras él intentaba un selfie. Recordé que solíamos gustarnos, no solo amarnos. Éramos raros y dulces y asquerosos juntos, y ahora no somos nada. Un par de días después de aquel estacionamiento me llegó un correo del banco conjunto. Me eliminó de la cuenta corriente compartida, así, sin aviso. Esa cuenta se llamaba TEAS, lo juro, ahora solo lleva su nombre y estoy bloqueada. Lo entiendo, de verdad, pero aún así sentí el golpe. Así que hice algo quizá mezquino, quizá necesario. Empaqué lo último que quedaba de él, cepillo de dientes, colonia, una sudadera que yo usaba para dormir cuando le extrañaba, y lo dejé en el porche. Le mandé un texto de una línea: ven por tus cosas, no toques. Llegó a la mañana siguiente. Lo observé desde la ventana de arriba, como un cliché patético de película. Ni siquiera alzó la vista, no dudó, solo tomó la caja, la metió al maletero y se fue. Quise gritarle que le extrañaba, preguntarle si valía la pena, si alguna vez me extrañó o solo extrañó la versión de mí antes de volverme inútil, pero no lo hice. En cambio, me acosté otra vez y me quedé mirando el techo una hora. Me golpeó. Así debió sentirse el justo después de que su hermano murió, paralizado, atrapado en un bucle, con demasiado ruido en la cabeza para hacer otra cosa que respirar. Solo que esto no era muerte, era elección. Esa noche revisé mi closet y saqué toda la ropa que usaba solo para él, la blusa negra de encaje que le encantaba, las mallas en las que me palmoteaba al pasar, la bata que llevaba la noche que me dijo que quería casarse conmigo. Metí todo en una bolsa de basura. Debería haberla donado, pero no soportaba la idea de que alguien más la usara. Tiré la bolsa entera al contenedor detrás del edificio a las 2 de la mañana, en pijama, conteniendo la respiración como si fuera radiactiva. Al volver, abrí el congelador, comí media pinta de helado de masa de galleta con un tenedor, me senté en el suelo, dejé que el gato se acurrucara en mi regazo y por fin lloré. No porque me engañó, ni siquiera porque se fue. Lloré porque no luché más fuerte. Dejé que la distancia creciera. Dejé que el resentimiento se pudriera en los rincones, lo castigué por lamentarse mal. Pensé que era fuerte,
pero solo esperaba a que él lo arreglara. Y ahora aquí estamos, él con ella, yo escribiendo extraños a las 3 de la mañana con los dedos pegajosos de helado y un bote de basura lleno de recuerdos que no puedo recuperar. No sé si lo extraño a él o a la versión de mí misma antes de este desastre. De cualquier forma duele como el infierno. Actualización 2. Aquí es donde debería decir que estoy sanando, que empecé a escribir en un diario, a hacer hot girl walks y a encontrarme a mí misma, que finalmente bloqueé su número y quemé las fotos de boda en un momento dramático de ave fénix renaciendo de las cenizas. Pues no. En su lugar, me desmoroné feo. Empezó de a poco, revisaba su Instagram desde una cuenta falsa cada pocos días, solo para ver cómo estaba, totalmente normal, ¿verdad? Sé que no lo era. Pero luego vi una foto etiquetada. Su ex la publicó, una foto borrosa de los dos en un lago, la cabeza de ella en su hombro, su brazo alrededor de su cintura. El pie de foto decía, agradecida por esta alma corazón rojo. La miré 20 minutos, como si fuera una escena de crimen. No sé qué se apoderó de mí, pero me quebré. Sabía dónde trabajaba ella, lo recordaba de una conversación vieja, cuando él aún decía cosas como que siempre quiso ser veterinaria pero estaba atrapada en labores administrativas. Pues adivinen, sigue allí, mismo trabajo, mismo edificio en Maple Avenue. Me prometí que no iría a hacer nada, que no montaría una escena, solo quería verla en la vida real, como si ponerle rostro a la traición doliera menos, quizá entendería que vio en ella que yo no le daba. Así que me arreglé, maquillaje completo, mis mejores jeans, la blusa que él decía que me hacía ver peligrosa en el buen sentido. Les dije a mis compañeros que saldría a mediodía por una cita con el dentista. Conduje al otro lado de la ciudad con Holly sonando a tope como si estuviera en un montaje de ruptura y aparqué frente a su edificio como una exesposa psicópata de cliché, y esperé. 40 minutos después salió a almorzar, sola. La observé desde mi coche. Ni siquiera era tan guapa, no con el aura de diosa rompehogares que imaginé. Se veía normal, algo cansada, bonito abrigo, eso sí. Y entonces viene lo malo. Me miró directamente. No sé si me reconoció, supongo que sí, no era precisamente discreta. Nos habíamos visto una vez años atrás. La mirada que me dio no fue de miedo ni de culpa, fue de lástima, como si sintiera pena por mí. Salí casi derrapando, por poco choqué con un buzón. Cuando llegué a casa temblaba. Abrí una botella de vino que guardaba desde Navidad y me la bebí como un siot. Luego hice algo todavía más estúpido. Le mandé un mensaje. Dime que valió la pena. Respondió 6 minutos después. No te debo eso, no después de cómo te desconectaste de mí. Miré ese texto hasta que la pantalla se oscureció. Escribí un párrafo, luego otro, los borré, los reescribí y los borré de nuevo. Quería gritarle, arrojarle cada recibo y cada recuerdo, recordarle los votos, la noche en que lo sostuve cuando se desplomó en la ducha tras el funeral, que no lo engañé ni cuando quise, que lo alimenté, lo vestí, pagué la hipoteca. Pero no envié nada. En lugar de eso escribí, tú me rompiste, pero yo rompí lo nuestro primero. Puse el móvil boca abajo y lloré como hacía años no lloraba. Al día siguiente él volvió a escribir. Quiero hablar, eventualmente. Hay mucho que desempacar entre nosotros. Aquí la trama se complica. Dije que sí. No de inmediato, pero hace 2 noches acepté verlo para tomar café la semana que viene. ¿Por qué? Ni idea. Cierre, autosabotaje, una esperanza patética de que diga cometí un error y regrese arrastrándose. Probablemente todo lo anterior. Me prometí que estaría tranquila, que me vestiría bien y aparecería como pintura del Renacimiento para escuchar, asentir, conseguir mi paz y marcharme. Pero no confío en mí misma para no derrumbarme o, peor, recaer, porque a pesar de todo lo sigo extrañando, no al hombre que es ahora, sino al que me jalaba a la cama a las 2 de la mañana porque no podía dormir sin mí, al que bailaba conmigo en la cocina borrachos de vino barato, al que me miraba como si yo fuera su mundo entero. Quiero golpearlo y besarlo en el mismo aliento, y odio que ella tenga la versión del que yo necesitaba con desesperación, que reciba las sonrisas, la atención, la ternura que yo supliqué, que fuera yo quien soportara la tormenta y ella la que disfrute el sol después. Así que sí, café la próxima semana, recen para que no haga algo estúpido. Actualización 3. Todavía tiemblo mientras escribo esto. El café fue ayer. Han pasado 24 horas y no he dormido. No dejo de reproducirlo en mi cabeza como película indie. Nos vimos en un lugarcito cerca de donde solíamos vivir, territorio neutral, su idea,
público pero tranquilo. No iba desde que aún éramos nosotros. Casi esperaba que no apareciera, pero ya estaba sentado afuera cuando llegué. Se veía mayor, no en mal sentido, solo cansado, curtido, como si el duelo le hubiera tallado algo permanente en la cara. Pero sonrió al verme, una sonrisa real que dolió más que nada, que aún pudiera sonreírme como dos viejos amigos poniéndose al día en lugar de dos personas que se destrozaron. Se levantó al verme, reflejo de caballero, supongo. Yo me senté y, antes de que alguno dijera algo, el silencio cayó como un muro de ladrillo. Finalmente preguntó si quería algo. Dije que no, tenía el estómago revuelto para fingir un late. Después vino la charla trivial. ¿Cómo va el trabajo? ¿El gato? ¿Tu mamá? Respondí como robot. Solo pensaba que probablemente su ex lo había tocado la noche anterior o esa misma mañana y ahora él estaba allí, tomando café conmigo como si fuera un martes cualquiera. Por fin pregunté lo que me quemaba la garganta como ácido. ¿Por qué ella? No esquivó, no mintió, dijo, porque ella no me hacía sentir una carga. Eso golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Dijo que, cuando murió su hermano, necesitaba a alguien que fuera testigo de su dolor, no que lo arreglara ni lo alimentara, solo que lo viera, y yo no lo hice. Dijo que lo miraba como a un vidrio roto que temía pisar. Quise discutir, gritarle como cociné, limpié, pagué cuentas y sostuve la casa a pulso mientras él se sentaba en la oscuridad viendo la misma película en bucle semanas, pero entonces dijo algo que me derrumbó. Hiciste todo eso, pero lo hiciste como si yo fuera un trabajo para el que no solicitaste. Empecé a llorar, no porque estuviera equivocado, sino porque tenía razón. Desconecté mis emociones, marqué tarjeta de esposa y salí como ser humano. Guardé resentimiento como si fuera moneda y quería crédito por cargar con nosotros mientras él se ahogaba. Le confesé algo que no había dicho a nadie, que odié a su hermano por morir, que sentí que perdí a mi esposo el mismo día que él perdió a su hermano, que lloré a alguien que aún respiraba, que seguía ocupando espacio en nuestra cama, que abría el refrigerador y olvidaba cerrarlo. Él no lloró, solo se vio triste, con esa tristeza que no hace ruido y se asienta en los huesos. Nos quedamos allí mucho rato, él mirando sus manos, yo limpiando rímel de mi barbilla. Finalmente pregunté si la amaba. Vaciló y dijo, no, pero es un lugar seguro, ella no me vio desmoronarme, así que no siento vergüenza con ella. Eso me aplastó más que un sí, porque entendí que no era sobre ella, nunca lo fue. Ella es una curita, un lugar blando para caer, alguien no marcado por los escombros. Él no la ama, solo no se siente un fracaso a su lado. No nos abrazamos al irnos. Me acompañó al coche, dijo gracias por venir y se quedó allí mientras arrancaba. Sin cierre, sin segundas oportunidades, solo esta verdad brutal y silenciosa colgada entre nosotros como niebla. Pasé la noche releyendo nuestros viejos mensajes, los de cuando aún estábamos enamorados, cuando nos mandábamos memes tontos y coqueteábamos como adolescentes y peleábamos por quién lavaba los platos. Ya ni sé quiénes son esas personas. Actualización final. Es raro lo rápido que la vida sigue aunque tú no lo hagas. Hace 6 meses me senté frente a mi esposo en una cafetería y entendí que ya éramos fantasmas el uno para el otro. Desde entonces he intentado reconstruirme entre los escombros. Me encantaría decir que encontré la paz, que fui a terapia, compré un montón de plantas y me enamoré de mí misma, o lo que sea que la gente pone en Instagram cuando su vida explota. Pero no. Sanar no es poético, es aburrido, es asqueroso, es llorar sobre la ropa sucia porque una camiseta huele a él, es borrar su contacto y, 2 días después, teclear su número de memoria y quedarte mirándolo como si fuera un arma cargada, es decir que lo superaste y aún soñar que llega a tu puerta para decir que nunca dejó de amarte. Spoiler, no lo hizo. Nunca volvió. No he sabido de él desde aquella cafetería, ni textos, ni llamadas, ni siquiera un feliz cumpleaños. Una prima se lo topó una vez en una ferretería, dijo que se veía más delgado, que estaba solo, que no preguntó por mí, que solo compró un martillo y se fue. Pensé que sentiría algo, justicia, rabia, tristeza, pero no. Solo un vacío extraño, como oír el sueño de un desconocido en el que antes eras protagonista. He salido con algunos hombres. Uno era dulce pero hablaba demasiado de criptomonedas, otro olía a desodorante Axe y decía que todas sus ex estaban locas. El último, en cambio, es distinto. No somos oficiales, ni siquiera sé si quiero algo serio. Pero él escucha, recuerda lo que digo, me manda buenos días sin falta. Es lento, amable, sencillo.
Y a veces me sorprendo mirándolo y preguntándome si volveré a sentir ese amor de película que acaba el mundo. Luego recuerdo que ese tipo de amor casi me destruyó. No fue solo que mi esposo me engañara. No fue solo el duelo, el resentimiento o el silencio. Fue que los dos esperamos demasiado. Dejamos que las grietas crecieran. Pensamos que la lealtad bastaría para rellenar los huecos, y no fue así. Lo amé, aún lo amo, en ese modo callado y terco que se queda incluso cuando la persona ya no está. Pero también lo odio. Y me odio a mí misma, a la versión que se rindió sin decirlo, que deslizaba su tarjeta y lo llamaba a afrontar la situación, que lo vio ahogarse y se susurró no es mi culpa cuando sí lo era, al menos en parte. Hay algo más que no había admitido. Todavía llevo mi anillo de bodas. No siempre, solo algunas noches sin sueño o mañanas en que siento que arrancaron una página de mi historia y aún la busco. No lo uso porque lo quiera de vuelta, no lo quiero. Lo uso porque me recuerda que una vez estuve all-in, que lo di todo, incluso cuando lo di mal, que soy capaz de compromiso y de fracaso, de perdón y de rabia y de ternura al mismo tiempo. Y, de forma extraña, eso me da esperanza, no por nosotros, sino por quien sea que llegue a ser después de esto. No hay un final dramático, sin venganza ni reconciliación. Solo dos personas que se amaron, se rompieron y se alejaron, sangrando en direcciones opuestas. A veces me pregunto si él piensa en mí cuando no puede dormir, si se arrepiente, si relee nuestros mensajes, si todavía se sobresalta al oír mi canción favorita en la radio. Pero nunca le preguntaré, porque algunas cosas merecen quedarse sin respuesta. Como cuánto tiempo puede sobrevivir el amor cuando dos personas dejan de presentarse, o si duele más que te traicionen o traicionarte a ti misma intentando no sentirte sola. En fin, eso es todo. Me desconecto. Gracias por leer, o no, lo que sea. Respuesta del esposo de la autora en los comentarios de su última publicación. Encontré este hilo por accidente. Alguien me lo envió, supongo que se está viralizando. Lo leí todo, cada palabra. La publicación original, las actualizaciones, los comentarios donde me llaman de todo, desde cobarde hasta señal andante de alerta roja. No pensaba responder. Pensé. Está bien, que tenga su versión, que sea la esposa con el corazón roto y yo el infiel. Pero no, si ella ventila nuestro matrimonio ante extraños, yo también puedo responder, ya que al parecer me han convertido en el villano de Reddit sin contexto. Así que aquí va mi parte, toda. Primero, sí, la engañé. Me acosté con mi ex y no estoy orgulloso. Nunca he dicho que esté bien. Pero no finjamos que todo empezó cuando me metí en otra cama. Empezó el día que murió mi hermano. No tengo palabras para describir lo que eso me hizo. No era solo mi hermano, era mi mejor amigo, mi ancla, mi persona. Crecimos en medio del caos y él era mi constante. Cuando murió, una parte de mí se fue con él. Sé que el duelo no es excusa, pero si nunca has tenido que ver a alguien amado dentro de una bolsa para cuerpos y luego volver a casa a actuar como esposo funcional, no puedes juzgarme. Ella dice que me cerré. Tiene razón. Lo hice. Pero se lo dije, intenté hablar, le dije que no sentía nada, que no estaba bien, que necesitaba tiempo, y su versión de apoyo fueron 3 semanas de paciencia antes de empezar a tratarme como un robot defectuoso con el que tenía que vivir. Dice que cargó la casa, que sostuvo todo, y sí, lo hizo físicamente. Pero emocionalmente, ella se fue. Convirtió nuestro matrimonio en un castigo silencioso. Me alimentaba, pagaba cuentas, limpiaba y luego lo usaba como marcador, como si cada cena fuera un depósito y yo le debiera algo emocionalmente. Lo que no contó es cómo empezó a desaparecer, cómo llegaba oliendo a perfume que no usaba para mí, cómo puso contraseñas nuevas en el teléfono, cómo pasé junto al baño y le escuché susurrando y riendo con sus AirPods y se quedó en silencio al oírme. No la acusaré de infidelidad física, no que yo sepa, pero que no se martirice demasiado. Ella se fue emocionalmente meses antes de que yo tocara a otra mujer. ¿Y el dinero? ¿Quiere hablar de eso? Cubrí sus deudas de tarjeta cuando nos casamos, ayudé a su mamá con la renta varias veces sin que ella lo supiera, y ella gastó $200 en autocuidado la semana que yo no podía comprar víveres porque recorté horas de trabajo intentando salir del agujero depresivo. Dice que no pregunté en qué gastaba. Mentira. Lo sabía, pero estaba demasiado insensible para pelear. No la detuve porque pensé que, si le daba lo que quería, se quedaría. No lo hizo. Se vanagloria de haber ido a espiarla a su trabajo. Eso es nuevo para mí. Encantado de enterarme en internet junto a 60,000 desconocidos. Tampoco contó que yo no contacté a mi ex. Ella me escribió, dijo que supo lo de mi hermano y se ofreció a escuchar. Cuando se lo dije, mi esposa no contestó vamos a superarlo juntos,
puso los ojos en blanco y me dijo que fuera a formar lazos traumáticos con alguien que sí me valorara. Debería haberme ido esa noche. En lugar de eso, esperé 4 meses más. Le rogué que fuera a terapia. Respondió que la terapia era para quien la necesitara, no para ella. Le pregunté si aún me amaba. Dijo, ya no eres la versión que me casé. Así que cuando mi ex vino a la ciudad por un grupo de apoyo, salimos a tomar algo y, sí, pasó lo que pasó. Sabía lo que hacía. No diré que tropecé y caí en la cama. Pero tampoco fue una traición calculada. Yo ya estaba fuera. Ella simplemente no lo notó. El recibo del hotel no fue la primera traición, fue la última. Después de que me echó, no la perseguí, no porque no me importara, sino porque acepté que habíamos terminado mucho antes de decirlo. No se puede arreglar algo que ambos incendiaron y dejaron quemar en silencio. Dice que sonreí con mi ex en un estacionamiento y no la vi. No, no la vi. ¿Creen que de haberla visto no habría dicho algo? ¿Creen que me enorgullece haberla hecho sentir un fantasma? Ella habla de querer golpearme y besarme la misma frase. Es lo más honesto que escribió, porque así se volvió nuestro amor, violento y tierno, caliente y frío, un sube y baja de culpa y silencio. Necesitábamos ayuda, honestidad, necesitarnos, y en su lugar hubo silencio. Así que no me arrepiento de la aventura de la forma en que ella quiere. Esa noche no mató nuestro matrimonio. Lo matamos juntos, lentamente, con 1000 cortes que nunca discutimos. ¿Quieren saber algo más que no mencionó? Que aún lleva su anillo. Que en la cafetería me dijo que ojalá hubiera intentado más, que lloró cuando la acompañé al coche y tuve que alejarme rápido antes de quebrarme. Pero ya no nos pertenecemos, y quizá nunca fue así. No busco puntos a favor. Espero que ella encuentre paz y que deje de escribir sobre mí como si mi meta en la vida hubiera sido arruinar la suya.